La anotación configuration es una de las anotaciones más usadas en Spring, ya que nos facilita la creación de beans o instancias dentro del contexto de Spring. Esto resuelve algunas limitaciones de la anotación component, que si no sabes lo que es, te dejo un vídeo aquí arriba o en la descripción de este. Para verlo con más detenimiento, he creado 3 clases. La primera es usuario servicio, que es la clase que vamos a necesitar inyectar nuestro nuevo bean. La segunda es appconfig, que es nuestra clase de configuración y donde va a estar administrados nuestros beans. Y la última es la clase versión, que es la clase que vamos a necesitar inyectar en usuario servicio para saber qué versión estamos utilizando actualmente en nuestro proyecto. Como ya hemos visto anteriormente, utilizando la notación component, le estamos diciendo a Spring que nos cree una instancia dentro del contexto de Spring y que la guarde ahí. El problema de aquí es que cuando nosotros queremos crear una instancia de versión, necesitamos como parámetros en el constructor de tipo entero, major, minor y revision. 3 tipos de variables que no contienen en su contexto. Además de ello, para guardar una variable de tipo entero no es posible en Spring, ya que no es un tipo de objeto. Si ahora corremos lo que es nuestro programa, Spring se quejará diciéndonos que el parámetro número 0 del constructor de versión requiere un bean de tipo entero. E incluso nos recomienda que definamos un bean de tipo entero en la configuración. Para resolver esto, en vez de utilizar la notación component, lo que tenemos que utilizar es una clase en la cual administremos nuestro Spring, que será con la notación configuration. La notación configuration no es más ni menos para indicarle a Spring que esta clase va a contener métodos en los cuales van a retornar un bean, es decir, una clase, una instancia que Spring va a tener que guardar en su contexto de Spring. Para hacer ello, básicamente tenemos que declarar una clase que sea, por ejemplo, public versión, por ejemplo, y aquí tenemos que retornar una nueva versión que va a ser 1.0.0. Y por último, le vamos a indicar que este método va a ser un bean. Es decir, aquí le estamos indicando 2 cosas a Spring. La primera, que la clase appconfig va a ser una clase en la cual nosotros tendremos métodos en los cuales crearemos instancias que Spring deberá guardar en su contexto. Y segundo, tenemos una notación llamada bean, que aquí le estamos indicando a Spring que este método es un método que devuelve una instancia que queremos que guarde en su contexto, ya que para nosotros, aunque tengamos la anotación configuration, podríamos perfectamente crear otro método, que sea por ejemplo otro método, y aquí no le estamos indicando de ninguna forma a Spring que este otro método no tiene que ser guardado en el contexto de Spring. Por tanto, ahora, una vez que queramos inyectar lo que es dentro de nuestro constructor de usuario servicio, que es por ejemplo la clase versión, y nosotros la inyectamos a través del constructor, aquí Spring va a intentar buscar qué tipo de clase hay en su contexto de Spring y la va a inyectar ya que se lo hemos indicado a través de la configuración de Spring. Si ahora corremos nuestro programa y depuramos tanto en el constructor de usuario servicio, que es donde queremos inyectar la versión de nuestra aplicación, y en el método bean, que será llamado a través de Spring para guardar la instancia que le hemos mencionado de versión, y corremos nuestro programa, vemos que exactamente primero Spring irá y mirará qué tipo de clases tiene la notación configuration, e irá y mirará en cada una de esas clases cuáles métodos tienen la notación bean, y verá que nosotros estamos devolviendo una instancia de un objeto que quiere que sea guardado. Y luego creará las instancias de tipo component, que en este caso es de tipo service. Y como hemos visto en appconfig que tenemos la versión 1.0.0, vemos que exactamente la versión que tenemos inyectando en nuestra clase servicio es exactamente 1.0.0. Otra de las formas que tenemos para utilizar este tipo de creación de instancia dentro del contexto de Spring es como por ejemplo si queremos crear una instancia dentro del contexto de Spring de una clase que no es propia de nuestro proyecto. Por ejemplo, en esa clase que tenemos propia de Java, se llama HTTP Client, nosotros no podemos de ninguna forma crear ningún tipo de instancia con component, ya que no es accesible a través de nuestro código. Lo que podemos hacer es simplemente crearemos otro método que devolverá un HTTP Client y, por ejemplo, aquí podemos HTTP Client. Y una vez más, lo que podemos hacer es retornar un HTTP client que será new builder.build, y de esa forma podemos configurar nuestro HTTP client con las propiedades que queramos utilizar y utilizarlo como cualquier otro tipo de bean o de instancia dentro del contexto de Spring en nuestro proyecto, como por ejemplo que podríamos inyectarlo aquí usando HTTP client, HTTP client. Entonces Spring ya sabrá que
en su contexto hay un tipo HTTP client y lo inyectará ya que lo hemos definido dentro de la clase de configuración appconfig y con el método HTTP client. Además de ello, también nos provee múltiples formas de utilizar este método, ya que si tenemos, por ejemplo, y queremos utilizar HTTP Client 2, en el cual podremos utilizar diferentes versiones, timeout o cualquier otro tipo de propiedad que queremos utilizar, tendremos dos instancias dentro de guardadas en el contexto de Spring y que nosotros podemos configurar manualmente gracias a las clases de configuration y los métodos anotados con Bing. Bueno, y espero que te haya gustado mucho este vídeo. La verdad que no es muy difícil de entender y si has visto los vídeos anteriores de AutoWared y Component, que te dejaré en la descripción de este vídeo, la verdad que es bastante sencillo de comprender cómo funciona el contexto de Spring. Si tienes, por supuesto, algún tipo de duda de cómo funciona, lo puedes dejar en la caja de comentarios que te intentaré responder lo más rápido posible, o si tienes algún tipo de feedback o alguna forma en la que puedo mejorar, te lo agradecería que también me lo dejas en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. No olvides suscribirte para ayudar a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.